Me es muy grato extenderle una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Cuando lo haya encontrado, présteme atención. Deseo compartir con usted cómo practicar la presencia de Dios. ¿Cuál es la tragedia más grande? Supongo que la tragedia más grande es llegar a su lecho de muerte, estar a punto de morir y descubrir que nunca vivió realmente porque Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Existen muchas personas que tan solo soportan esta vida. Existen, pero verdaderamente no viven. Un hombre describe la vida de la siguiente manera: la juventud, una lucha; la madurez, un tropiezo; y la vejez, un remordimiento. Existen algunas personas que parecen nacer con tan poco, sin embargo logran tanto. Y existen otras personas que parecen nacer con tanto, no obstante, ellos logran tan poco. ¿Cuál es la diferencia? Le planteo a usted que la diferencia, el secreto, es la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre joven llamado José. Y le mostraré más adelante que hay una frase que se repite en la historia de José, y esta dice: Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Es decir, aquí estaba un hombre que aprendió a practicar la presencia de Dios. Algo interesante. El libro de Génesis es un libro maravilloso, y permítame compartirle un hecho asombroso. 25% del libro de Génesis es acerca de José. Es asombroso porque en el libro de Génesis se relata también la creación del universo, y en cuatro palabras dice: hizo también las estrellas. 4 palabras para el universo entero, y el 25% de este libro relata la historia de un hombre cuyo nombre era José. Creo que el personaje que refleja más a Cristo en el Antiguo Testamento es José, y tenemos tanto que aprender de él. Y la historia que leeremos acerca de José toma lugar cuando él era un adolescente, 17 años de edad, casi listo, si viviese en la sociedad actual, para graduarse del colegio. En ocasiones pensamos que estos eran hombres poderosos, grandes hombres que nunca tuvieron ningún problema y que de algún modo nacieron adultos y maduros. Le diré que José provenía de una familia disfuncional. Su padre Jacob era un estafador por naturaleza. Es decir, si estudia la vida de Jacob, entenderá que antes de que Dios cambiara su vida, la volviera al revés y lo pusiera de cabeza, Jacob era un tramposo. Él tenía un tío, Labán, que era más diestro que Jacob y era un timador y estafador. No contaré toda esa historia, mas permítame decirle que además de todo esto, su madre murió cuando él estaba en la adolescencia. ¿Puede imaginarse el trauma de perder a su madre? Él tuvo una madre dulce, bonita, cuyo nombre era Raquel, mas ella murió. Y cuando él creció, amigo, vivió en un nido de avispas, un enjambre de hermanos malos, impíos. Este era el tipo de ambiente en que estaba. Él era un adolescente de 17 años. Así inicia su vida. Y vamos a darnos cuenta en la historia que él se ve en todo tipo de dificultades y problemas. Si usted no está familiarizado con la historia de José, voy a darle tan solo un breve bosquejo en miniatura acerca de este muchacho llamado José. Primero, él era el hijo favorito de su padre. Y creo que era el hijo favorito de su padre porque era hijo de Raquel, quien era la esposa favorita de su padre. Jacob tenía varias esposas, pero el amor de su vida, su verdadero amor, era Raquel. Y José era hijo de Raquel. Y Jacob amó a José tanto que le dio una túnica de colores. Después estudiaremos respecto a dicha túnica. Mas él recibe una túnica de colores y él recibe algunos sueños. Dios le habla y Dios le da una visión. Y Dios le revela a José, a este muchacho, un joven de 17 años. Un día los recursos de todo el mundo van a estar a tu disposición y los gobernantes mundiales se postrarán a tus pies. José es solo un adolescente de 17 años
y Dios le da ese sueño. José se lo cuenta a sus hermanos. Ellos lo envidiaban debido a su túnica de colores, lo que lo distinguía. Sus hermanos le tenían celos porque su padre le amaba más. Le tenían resentimiento debido a sus sueños y las visiones que les contó. Y en una ocasión, cuando estaban afuera en el campo, sus hermanos lo rodearon y lo despojaron de su preciosa túnica. Realmente querían matarlo. Lo lanzaron en un pozo, una cisterna seca, para que muriera. Luego, cuando una caravana que iba para Egipto pasó por ahí, ellos dijeron: bien, hagamos algo mejor. En lugar de que muera en el pozo, vendámoslo. Y lo vendieron por el precio de un esclavo. Ahí está este muchacho adolescente. Él no ha hecho nada malo. Ahora él ha sido emboscado por sus hermanos y vendido como esclavo. Puedo verlo atado en la caravana, el látigo silbando en el aire. Y ahí va José, camino a Egipto. Cuando la caravana de ismaelitas llega a Egipto, ponen a José en subasta y lo venden al capitán de la guardia del faraón, Potifar. ¿Quién era Potifar? Bien, él era el líder de la guardia en Egipto. Él era quien protegía al faraón. Y él vio a este apuesto joven hombre, este guapo adolescente, lleno de virilidad y fuerza. La Biblia dice que él era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Y él era de hermosa apariencia, y Potifar lo compró y le hizo esclavo de su casa. Mas José era de tal carácter, diligencia, ingeniosidad y fidelidad, que él empieza a ascender de puesto. Y poco después él estaba administrando toda la casa de Potifar. No obstante, la esposa de Potifar empieza a desear a José y trata de incitarlo a una relación adúltera, a la cual José se negó. Y no hay peor infierno como la furia de una mujer despreciada. Así que lo acusó de tratar de abusar de ella y violarla, y le contó a su marido lo que este muchacho le hizo. Entonces, su esposo toma a José por el cuello y lo lanza a la cárcel. Allí estaba sufriendo en prisión, no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto, por mantenerse puro. Y estando en prisión, José empieza a ascender a la cima. Él comienza a estar al mando de la prisión y ayuda a otro prisionero para que salga de esta. Este hombre le promete: José, sé que eres inocente. Yo abogaré por ti cuando salga de prisión. Pero él se olvidó de José. Y José continuó pudriéndose en prisión, sufriendo en la cárcel. Él permaneció allí por algún tiempo hasta que el faraón tuvo unos sueños y necesitaba que alguien se los interpretara. Entonces sacaron a José de la prisión porque él tenía la sabiduría de Dios. José le interpreta los sueños al faraón. Iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces el faraón dice: José, eres tan sabio, tan inteligente, voy a ponerte a cargo de todo. José empieza a almacenar grano, y después de un tiempo, José llega a ser el salvador de ese mundo en el aspecto físico, material, y Faraón exalta a José. Él es el primer ministro de Egipto. Este era el joven vendido como esclavo, y él ascendió y ascendió. Ahora él es el primer ministro de Egipto. Y hubo hambre en la tierra. Y en el territorio de Canaán, aquellos hermanos inicuos que lo vendieron en la esclavitud tienen que ir a Egipto por comida. Ellos no sabían quién era José, es decir, José vestía como un egipcio. Él había crecido y cambiado. Mas ellos vinieron y tuvieron que comparecer ante José y pedirle granos. La historia es tan interesante, mas no puedo entrar en detalles porque no nos alcanza el tiempo. Finalmente, José se revela a sus hermanos y los perdona. Trae a su padre, el anciano Jacob, desde Canaán hasta Egipto. Es una historia gloriosa. Es una de las mejores historias jamás escritas. No es ficción. Es un hecho. Es verdad. Dicha historia está llena de verdades bíblicas. Existe un tema principal. Bien, miremoslo ahora. Sírvase buscar Génesis capítulo 39 por un momento y leamos por favor los versículos 2 y 3. Note lo que dice Génesis
39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero con él. ¿Lo ve usted? Observe el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Ahora leamos, por favor, el capítulo 39, versículo 33. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me fascina eso. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. No importa lo que pasó. Aquí estaba un hombre que estaba practicando la presencia de Dios. Bien, ¿le gustaría eso? ¿Le gustaría prosperar? Hablo de tener verdadera prosperidad. Esta no es necesariamente riquezas. La prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios para su vida. ¿Le gustaría prosperar? Permítame darle 4 principios. Pasemos al capítulo 37, por favor. Primer principio. Exprese su distinción dada por Dios. Cuando Dios lo salvó, Dios lo hizo diferente. Y José expresó su diferencia dada por Dios. Lea los primeros 4 versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora bien, eso no significa que él era un chismoso, significa que decía la verdad. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Por favor, anótelo claro y en mayúscula. José era distinto y José era diferente, y la túnica de diversos colores que vestía era una marca de su distinción. A José se le dio la primogenitura, que era tanto espiritual como material, es decir, él era distinto debido a su nobleza. La túnica de diversos colores y mangas largas era una marca de nobleza. Ahora, ¿qué es lo que eso me dice a mí hoy en día? ¿Qué es lo que eso le dice a usted? Amigo, quiero decirle que nosotros pertenecemos a la nobleza en el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién le está predicando este mismo momento? Una persona de la realeza, de sangre azul, rey y príncipe. Usted me dirá, pastor, está siendo arrogante. No puedo evitarlo, rey y príncipe. Si usted no quiere llamarme pastor, llámeme príncipe Adrián. Escúcheme, amigo. Dios nos ha hecho un reinado de sacerdotes. Somos una generación escogida, y la Biblia nos llama gente peculiar. Somos diferentes. Y al mundo le disgusta nuestra nobleza en el Señor Jesucristo, y el mundo siempre quiere exprimirnos en su molde. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. José era diferente. Sus hermanos lo odiaban. Él no se amoldó al mundo. Puedo oír a sus malvados hermanos decir: oye, José, eres una gallina. Vamos, tómate este trago. José, inhala este polvito. Hagámosle una cita con quien tú sabes para que le haga lo que tú sabes qué. Y constantemente trataban que José se comportara como ellos, pero él no lo hizo. Él no se amoldaba a ellos. ¿Sabe? Este mundo quiere amoldarnos a su manera, se lo garantizo. Y hay algo en nuestra naturaleza que nos hace querer amoldarnos. Por eso hablamos de un rebaño de ovejas, o de una manada de lobos, o de un enjambre de abejas,
o de una bandada de pájaros, o de una pandilla de muchachos, o de un cotarro de mujeres, y así por el estilo. Todos queremos ser parte, queremos ser moldeados, y lo más importante, la más importante religión en estos días es el culto a la conformidad. El pecado más notorio es el ser diferente. Sin embargo, algunas veces es muy extraño que alguien rompa el molde y se salga del grupo y sea diferente. Por ejemplo, hay un jovencito que en vez de ponerse la gorra con la visera hacia el frente, se la pone con la visera hacia atrás. Y por un tiempo, tal vez los otros jóvenes se burlan de él. Pero pronto, todos están poniéndose las gorras con la visera hacia atrás, sin que importe que una gorra sirve para proteger los ojos de la luz solar, no para proteger el pescuezo. Y lo mismo sucede con la ropa, sea que la usen como una segunda piel o como enormes fundas. ¿Por qué proceden así? No es que quieran ser diferentes, es que quieren conformarse, parecerse a los demás. Basta que uno de ellos se ponga un anillo en la nariz o en la oreja o en el ombligo o en la lengua y todos querrán conformarse, o sea, ser como los demás. Leí que algunos científicos están estudiando por qué los peces nadan siempre en grupo. ¿Sabe lo que los científicos han hecho? A un pez, mediante una cirugía, le hicieron una lobotomía para quitarle el cerebro. Pero el pez podía seguir nadando. Lo que le quitaron fue el instinto de pertenecer al grupo, al cardumen. Así que el pez operado ya no seguía a los demás, nadaba solo. Pero permítame decirle lo que sucedió. Los demás peces empezaron a seguirle, en verdad. Ahí estaba ese pez sin cerebro y el resto de peces le seguían. Para que entienda la aplicación práctica de esta analogía, vaya y vea el comportamiento de los estudiantes en escuelas y colegios. Volvamos a nuestra historia bíblica. Ahí está José. Él rehúsa ser amoldado. Él es diferente. Y quiero decirle, amigo, que un hijo de Dios es diferente. Lo que creemos empieza en una fuente diferente, sigue un curso diferente y concluye en forma diferente. Somos personas nacidas 2 veces en un mundo de gente nacida una sola vez y vamos a estar contra la corriente la mayor parte del tiempo. Y usted debe sobresalir como un diamante en una mina de oro. Nosotros somos especiales, somos distintos. ¿Le gustaría tener la presencia de Dios en su vida? Bien, permítame decirle, exhiba su distinción, su diferencia. Número 2, explore sus sueños dados por Dios. Por favor, observe el versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahí estaba un hombre que tenía un sueño dado por Dios. Él es tan solo un adolescente, mas Dios pone un sueño en su corazón. La juventud es un tiempo no para amoldarse a este mundo, sino para soñar. Permita que Dios ponga un sueño en su corazón. Amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale, me es muy grato el saludarles y darles una cordial bienvenida. Si recuerda el mensaje anterior, sabe que estamos estudiando el tema cómo practicar la presencia de Dios. Y estamos tomando como ejemplo la vida de José en el Antiguo Testamento. Para resumir lo que ya hemos estudiado, permítame preguntarle, ¿le gustaría prosperar? Hablo de tener verdadera prosperidad y no necesariamente eso significa ser rico. La verdadera prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿le gustaría prosperar?
Permítame darle 4 principios. Primer principio: exprese su distinción dada por Dios. Segundo principio: explore sus sueños dados por Dios. Yo era un poco más joven que José cuando Dios me llamó al ministerio. Estaba en el colegio y mi pastor me dijo que Dios tenía un plan para la vida de cada persona. Y yo quería saber cuál era el plan de Dios para mi vida. Y le dije al Señor: Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga, pero lo que quiera que sea, quiero que me muestres tu voluntad. Y lo que quiera que sea, quiero hacerlo. Ahora, Dios le habló a José por medio de un sueño. Dios le puede hablar a usted en alguna otra forma, pero el punto es el siguiente: Dios tiene un plan para su vida. ¿Quiere usted conocer cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Realmente quisiera saberlo? Recuerde, José tuvo una visión, tuvo una pequeña indicación, pero Dios no le dio el mapa completo. Creo que José se hubiera perturbado si Dios le hubiera dicho acerca del pozo y de la prisión y las acusaciones falsas y todo eso. Pero él tuvo un sueño. Él tuvo algo a lo que podía aspirar. Romanos 12, 1 y 2 es, para todos los que vivimos en este lado del Calvario, una maravillosa fórmula para los sueños dados por Dios. Leamos esos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahora, por favor, note el orden. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Esa es la fórmula. Presentación más transformación equivale a realización. Presentación. Usted se presenta voluntariamente a Dios. ¿Ha hecho eso? Quiero decir, realmente lo ha hecho. Se ha presentado ante Él diciendo: aquí estoy, Señor. La mayoría de las personas nunca han hecho eso. Mucha gente dice: si yo hiciera eso, ¿quién sabe en dónde voy a parar? A lo mejor como misionero en alguna parte de Bongo Bongo. Y por eso usted no quiere presentarse voluntariamente a Dios. Amigo, preséntese a Él. Firme el contrato, entrégueselo a Él y deje que Él termine de llenarlo. No tenga temor de hacerlo así, porque cuando usted se presenta voluntariamente a Él, será transformado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformar proviene del griego metamorfosis. O sea, usted experimentará una divina metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Meta quiere decir cambio y morfosis significa forma. Metamorfosis quiere decir entonces un cambio de forma. Literalmente significa que aquello que está en el interior sale a la superficie. Por ejemplo, la oruga se mete en el capullo y de ahí sale como una mariposa. La naturaleza interna de la oruga es ser una hermosa mariposa. Jesús en el monte de la transfiguración fue transfigurado de acuerdo al relato bíblico. Es la misma palabra, metamorfosis. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Cuál era su naturaleza interna? Gloria. Y esa gloria salió a la superficie debido a la metamorfosis. Él experimentó un cambio de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza interna de un hijo de Dios? Es Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cuál es su naturaleza interna? Es Dios. Es Jesús, es la gloria. Su naturaleza interna es Jesús. Cristo vive en usted. Cuando usted se presenta voluntariamente como un sacrificio vivo, habrá una metamorfosis, y aquello que está en su interior saldrá a la superficie. La presentación más la transformación da como resultado la realización, y usted conocerá cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, escúcheme.
usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra a usted. Mantenga su corazón puro delante de Dios. Preséntese voluntariamente a Él. Deje que la gloria de Jesús sea visible en usted. Usted tiene la mente de Cristo. Sigue esa corriente y descubrirá que Dios le está guiando. Recuerde, Dios no le dio a José un mapa detallado, sino que le dio un sueño, una visión. Ahora usted no le dice a Dios: Dios, muéstrame qué es lo que quieres que haga y pensaré si lo quiero hacer. No, Señor. Mas asegúrese que sea Dios quien habla. Cuando menciono los sueños, no estoy hablando de ambición carnal. No estoy diciéndole que Dios ha prometido llevar a cabo sus fantasías. Estoy hablando de un sueño dado por Dios. Dios tiene un sueño para usted. Y Dios desea que soñemos, no en sueños, sino sueños dados por Él. El libro de Joel dice en el capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Jeremías 29:8 leemos: ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mejor sueño para usted. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un sueño para usted. Y Dios quiere que soñemos sueños, no en sueños, sino sueños dados por Dios. La Biblia dice en Joel 2:29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué está diciendo? Dice, permita que Dios sea real en usted. ¿Cómo sé que mi sueño es dado por Dios? Medite y ore al respecto. Cuando María tuvo una visión acerca del Salvador que habría de venir, la Biblia dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Un hermoso versículo es Proverbios 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa? En ocasiones usted no conoce la voluntad de Dios para su vida, incluso para el día de hoy. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al principio está oscuro, luego se pone gris con el alba. No se distinguen los colores, solo se ven sombras. Después sale el sol y se ven los colores, pero hay largas sombras. Por último es mediodía, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando era niño dije: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y después de un tiempito tuve una semilla en mi corazón y dije: Señor, creo que quieres que predique. Luego fue: Señor, ¿tú quieres que yo predique? Y después fue: Señor, si tú quieres que yo predique, es mejor que me lo dejes saber. Y finalmente dije: Señor, sé que esto es lo que quieres que haga. Asegúrese de sus sueños, báñelos en oración y Dios le guiará. Y aunque usted diga: Señor, si eres tú hablándome, continúa hablándome, explore sus sueños. Eso es lo que José hizo. De paso diré que José era odiado debido a su nobleza, lo despreciaban, y cuando usted tenga un sueño en su corazón, le puedo asegurar que el diablo enviará a su personal del Comité de la Guerra Fría para prevenir que usted realice su sueño, si es que en verdad es un sueño dado por Dios. Una vez, cuando todavía era un jovencito, estaba disfrutando de una pequeña siesta en mi dormitorio. Mi papá estaba en el patio con un hombre llamado Bird. Era el sheriff del condado, y yo lo respetaba mucho. Bird le dijo a mi papá: ¿qué es lo que va a hacer Adrián
una vez que termine el colegio. Y mi papá respondió, él piensa que va a ser un predicador. Bert comentó, ese muchacho nunca será un predicador, nunca lo logrará. Bert no sabía que yo estaba escuchando sus palabras. Hay mucha gente que dice que no se puede hacer, pero quiero decirle que si Dios le da un sueño, sí se puede hacer. Los sueños dados por Dios son realizables. Tercer principio, sobrelleve las dificultades dadas por Dios. Cuando hay un sueño dado por Dios, habrá dificultades dadas por Dios. En este capítulo, si usted lee del versículo 8 al 27, se dará cuenta de algunas de las dificultades por las que tuvo que pasar José. Aquí está este hombre, este jovencito más bien, y es ridiculizado por sus hermanos. Hay una conspiración contra él. Primero quisieron matarlo. Luego decidieron lanzarlo al fondo de un pozo seco, de donde hubiera sido imposible salir. Pero finalmente lo vendieron como un esclavo. En la casa en la cual fue llevado a servir, lo acusaron falsamente y fue a parar en la cárcel. Y ahí estuvo en prisión por mucho tiempo. ¿Estaba Dios fuera de mando? Ni por una milésima de segundo Dios estaba fuera de control. Cuando todo había pasado, por favor, anótelo al margen. Génesis capítulo 50, versículo 20. José confronta a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos le quisieron hacer mal, y Dios lo permitió para bien de José, de su familia, y de toda una poderosa nación. ¿Cuál es el versículo correspondiente a este? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a permitir que tenga dificultades en la vida. Dios no las causa. Dios no hizo que la esposa de Potifar acusara a José de violación. Dios no causó que estas cosas pasaran, mas cuando el hombre pone, Dios dispone. Dios no había terminado con José. ¿Está usted en dificultades? Tenía un sueño y este ha sido destruido. Se ha desvanecido su sueño. Eso no significa que Dios ha dejado de tratar con usted. Es decir, si usted está en una situación imposible, conozco por lo menos a un hermano que está en este tipo de circunstancias. Dios le dio un sueño y en este momento el sueño yace en fragmentos. Deseo afirmar de que Dios está por encima de todo y no importa lo que Satanás haga, no importa lo que pase, hay un Dios que controla este mundo. Y amigo, es mejor que usted se aferre a esa verdad para practicar la presencia de Dios en su vida. Cuarto principio, enliste su dinámica dada por Dios. Usted tiene el sueño, usted tiene las dificultades, pero hay una dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? Por favor, regresemos a Génesis capítulo 39. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. En el libro de Hechos, cuando un gran predicador estaba predicando un sermón acerca del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que él dijo acerca de José? ¿Sabe lo que él discernió respecto a José? Anótelo en el margen. Hechos capítulo 7, versículo 9, dice esto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas eran sus hermanos. Ellos los llamaban patriarcas. Vendieron a José para Egipto, pero, escuche, pero Dios estaba con él. Me fascina eso. Pero Dios estaba con él. Cuando venía a grabar este programa, un jovencito de unos 12 o 13 años de edad me detuvo y me preguntó, pastor, quiero hacerle una pregunta. Y yo le dije, ¿de qué se trata? Él me preguntó, ¿está Dios en el infierno? Muy buena pregunta teológica. Le respondí, hijo, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está en el infierno.
Satanás no gobierna en el infierno. Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por sobre todo nombre, para que todas las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así pues, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Un filósofo dijo que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte. Piensa en eso. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. No hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está aquí. Dios está allá. Dios está en todas partes. Alguien pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia en Dios estando con José y en Dios estando con Hitler? Verá, la diferencia no es su presencia actual. Cuando la Biblia dice que Dios estuvo con él, significa que Dios era por él. Dios estuvo en vez de él. Dios estuvo haciendo cosas para José. Dios estuvo con él en tiempos de persecución. Dios estuvo con él en tiempos de responsabilidad. Dios estuvo con él en tiempos de tentación, como lo veremos más tarde. Dios estuvo con él en tiempos de difamación y sufrimiento. Dios estuvo con él y Dios estuvo con José cuando murió. ¿Sabe lo que yo más quiero? Quiero a Dios conmigo. Yo quiero que haya algo acerca de Adrian Rogers que no se puede explicar aparte del hecho de que Dios está conmigo. Pero Dios no lo permita que me olvide o que nos olvidemos de ser gratos con Él, porque todo es por su gracia. Él está con nosotros. Yo no quiero que Dios quite su mano de mi vida, ni de nuestras vidas. Tendremos pesares, enfermedades. Sabía que mi esposa y yo perdimos un bebecito. Un bebecito que murió en el Día de la Madre. Una de esas muertes de cuna. El Día de la Madre. Acababa de predicar acerca de las glorias de un hogar cristiano. Esa tarde del domingo salimos de Fort Pierce, en West Palm Beach, en la Florida. Aproximadamente 60 millas para estar con la familia. La pequeña iglesia llamó a otro pastor. La casa pastoral estaba contigua a la iglesia. Era una pequeña casita blanca. Y los miembros de la iglesia habían pasado a vernos. Solo teníamos unas cuantas semanas de estar en dicha iglesia. No contábamos con aire acondicionado en esa casa. La iglesia era un simple edificio blanco. Puedo ver la luz amarilla cómo destellaba en aquellas ventanas abiertas. Y la congregación estaba cantando. ¿Sabe lo que estaban cantando? No, nunca solo. No, nunca solo. Él me ha prometido nunca dejarme solo, nunca dejarme solo. He visto el relámpago centellando, he oído al trueno rugir, he sentido las olas del pecado golpear, tratando de conquistar mi alma, pero escuché la voz de Jesús diciéndome que continuara luchando, porque Él prometió nunca dejarme solo. No recibiría nada a cambio de la evidente presencia de Dios. Pondere el valor de esta pequeña frase que habla de la vida de José. Jehová estaba con él. En prisión, Dios estaba con él. En la cisterna, Dios está con él. En las acusaciones, Dios está con él. En el trabajo, Dios está con él. En el dolor, Dios está con él. En la prosperidad, Dios está con él. En su muerte, Dios está con él. Dios está en Cristo. Y si anhela a Dios con usted, usted necesita a Jesús. Inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos en oración. Si usted no es salvo, Dios ha permitido que escuche este mensaje para que se entregue a Él. Le invito a orar así. Amado Dios, soy pecador y estoy perdido, y necesito y deseo la salvación. Y Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú pagaste por mi pecado en la cruz. Tú diste tu vida para salvarme y prometes salvarme si por medio de la fe me entrego a ti. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Deposito mi fe en ti para recibir el regalo de la vida eterna. En tu nombre oro. Amén. Permítame empezar este programa haciéndole una pregunta.
¿Es usted una persona paciente? Tal vez esta pregunta sería mejor hacérsela a su cónyuge o a sus hijos, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes dirán que sí son pacientes, pero ¿qué dicen los demás acerca de su paciencia? Bien, hagamos una prueba para saber cuán paciente es usted. ¿Cómo maneja usted las interrupciones? Cuando usted está muy ocupado haciendo algo que tiene que ser entregado o realizado a tiempo y alguien le interrumpe, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona frente a algo que le irrita, que le molesta? Por ejemplo, la comida fría, o empleados deficientes, o las dificultades en el tránsito, o llaves, o teléfonos celulares perdidos. ¿Cómo reacciona usted frente a esas realidades? En los tiempos en que vivimos nos gusta que todo sea rápido. Por eso la proliferación de las comidas rápidas, instantáneas. Comidas rápidas, café instantáneo, internet ultraveloz, matrimonios rápidos y divorcios más rápidos todavía, para volver a tener otro matrimonio rápido que terminará en otro divorcio rapidísimo. Un círculo vicioso interminable. Todo lo queremos ahora. El otro día descubrí una información estadística interesante. Quienes tenemos un vehículo gastamos 6 meses de nuestra vida esperando que cambie la luz del semáforo o luces reguladoras de tráfico. Y si su vista no está sincronizada con ese aparatito y su pie en el acelerador y la luz es verde y usted no se mueve, le aseguro que escuchará de inmediato el pito o bocina de todos los vehículos que están detrás de usted. Así que nos hemos vuelto personas totalmente impacientes. Cuando usted tiene alguna difícil situación familiar que tiene que ver con la salud o con negocios, llega un momento en que piensa, daría todo lo que tengo y todo lo que soy para cambiar esta situación. Pero la verdad es que usted no tiene la capacidad para cambiar nada. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo enfrenta las cosas imponderables? Las que no solo que no puede hacer nada al respecto, sino que ni siquiera las entiende o que, según usted, no tienen ningún sentido. Y cuando aplica sus pequeñas fórmulas y sus exclusivos pasos estratégicos y sus pequeños y mágicos secretos y nada sucede, ¿cómo reacciona? Y si usted con honestidad me dice que su calificación en esta área es menos que 0, entonces, mi amigo, usted necesita paciencia urgentemente. ¿Por qué tenemos todas estas irritaciones, inconveniencias, incapacidades e imponderables? En Romanos 5:3, Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Y esta frase revela que somos impacientes, pero que Dios permite esas cosas en nuestra vida para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Ahora entienda bien lo siguiente. Todas estas cosas no son obstáculos, son oportunidades para desarrollar paciencia. Y pensemos en 3 cosas. Primero, ¿qué es paciencia? Paciencia no es solo la habilidad de realizar alguna labor tediosa, ni soportar el dolor o aguantar a personas insoportables. Sí, es todo eso, pero es mucho más que eso. Alguien dijo, paciencia no es el sentarse con la cabeza agachada y aguantar con pasividad la fuerte lluvia hasta que termine. Es el Espíritu el que nos ayuda no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Paciencia no es el tener un espíritu fatalista y estático, aguantando lo que sea y como sea, sin tener un espíritu conocedor de que todas estas cosas nos guían hacia una meta gloriosa. Eso es paciencia. Y en medio de todo, alabar a Dios. ¿Se ha dado cuenta que para todo lo que realmente vale la pena en la vida se necesita paciencia? Le gusta cultivar la música, la cultura, el dibujo, los deportes, etc.
y sobresalir en estas diferentes disciplinas, pues necesita paciencia. Medicina, abogacía, arquitectura, investigación científica. Si usted no tiene la paciencia para estudiar, por favor no pierda ni su tiempo ni su dinero. Mi amigo, si usted no tiene paciencia en la vida, le puedo garantizar, usted es un fracaso. Escuche que no estoy diciendo que será un fracaso, sino que ya es un fracaso. Ahora escúcheme con más atención todavía. Usted no es un fracaso si no se rinde. Pero si se rinde, será un fracaso. Permítame ilustrar este punto. Suponga que usted es un atleta y está corriendo los 100 metros planos y está por lo menos con 10 metros de ventaja sobre el más próximo corredor. Y estando solo a centímetros de la línea final, usted se rinde, deja de correr, y el atleta que venía a 10 metros detrás suyo gana la carrera. ¿Lo ve? No importa cuán adelantado usted iba, si se rinde, pierde la carrera. No será un fracaso, sino cuando se rinde. Sin paciencia, sin aguante, sin ese fruto del espíritu, usted es un fracaso. Pero recuerde, nunca será un fracaso si es que no se rinde. Segundo, las cualidades de la paciencia. Veamos algo en la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo le gustaría a usted tener esta clase de vida? Ser un cristiano espiritualmente maduro, exhibir las flores, los frutos, las fragancias de Jesucristo en su vida. ¿Cómo le gustaría que la gente al verle diga, es como ver a Jesucristo? ¿No le gustaría ser victorioso en cada circunstancia de la vida? ¿No le gustaría que todas sus necesidades fueran satisfechas? ¿No le gustaría saber lo que es genuina paz y tranquilidad en su vida? Y estoy seguro que usted me dirá, pastor, por supuesto que me gustaría todo eso. Pues mire, mi amigo, todo lo que he descrito hace unos instantes viene por medio de la paciencia, y que es el tema de lo que Santiago está hablando. En el verso 4 subraye la frase, para que seáis perfectos. ¿Sabe lo que la palabra perfecto significa aquí? Significa madurez espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que sea un cristiano espiritualmente maduro. Pero no hay madurez sin paciencia. Y no hay paciencia sin pruebas. Y si usted no es maduro espiritualmente, no será como el Señor Jesucristo. Busque Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para conseguir este objetivo, Dios permite pruebas y tribulaciones en su vida para que llegue a tener esa madurez espiritual. ¿Son los niños pacientes? Por supuesto que no. Si usted tiene hijos, sabe que ellos no saben la diferencia entre no y no todavía. Y quiero decir, si usted les dice, esperen un momento, para ellos eso significa no. Ellos quieren las cosas tan pronto las pronuncian. Lo asombroso es que mucha gente adulta hace exactamente lo mismo. Dios está interesado en su crecimiento integral y en su madurez espiritual. Y la única forma de adquirir madurez es por medio de la tribulación que nos guía hacia la paciencia. Probablemente la mayoría de personas que me están escuchando ahora mismo son adultas, pero todos seguimos siendo como niños. Un refrán danés dice, dele a un puerco comida cuando gruñe, y a un niño comida cuando llora, y tendrá un puerco gordito y un niño malcriado. Le decimos a Dios, Señor, no quiero sufrir, no quiero tener problemas, Dios, dame una vida tranquila y apacible. Mi amigo, si Dios le concediera eso que usted pide, le puedo asegurar que nunca alcanzará la madurez espiritual y emocional que necesita. Alguien escribió muy acertadamente lo siguiente: caminé muchos kilómetros con el placer,
conversando y haciendo de todo, pero cuando el placer me dejó, descubrí que yo no era más sabio con todo lo que había dicho. Luego caminé ni 1 kilómetro con el dolor. No me dijo absolutamente nada, pero las cosas que aprendí cuando el dolor fue mi compañero. La tribulación produce paciencia, y la paciencia hace que maduremos. Así que cuando tengamos dificultades, ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces cuando la tribulación llega a nuestra vida, ¿qué hacemos? Oramos para que Dios nos quite esa tribulación. Pero esa no debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser: Señor, dame sabiduría. ¿Qué quieres que aprenda de esta situación? No desperdicie sus penas y dolores. Quiero decir, si Dios manda esas cosas a su vida para que madure, entonces esas cosas son una prueba. Y ore para que Dios le ayude y le dé sabiduría para pasar esa prueba. Porque si usted no pasa la prueba, Dios seguirá enviándole pruebas hasta que las pase. ¿Cuál es el fruto de la paciencia? Es la madurez. Pero usted no solo quiere madurez espiritual, sino también una vida victoriosa. Bien, veamos Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar aquí quiere decir tener paciencia, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando vayamos al cielo, tendremos coronas que las depositaremos a los pies de Jesús. Pero no es de esto de lo que está hablando Santiago. En la epístola a los Romanos, Pablo dice que reinaremos en esta vida, que seremos victoriosos. Un niñito no puede ser victorioso, más bien es una víctima. Dios quiere que usted sea fuerte. Dios no quiere que usted sea como arcilla en manos del diablo. Dios quiere que usted sea un guerrero, pero un guerrero victorioso. Y la única manera de vivir victoriosamente es triunfando en el Señor Jesucristo. Por favor, anote 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando llegan las pruebas y usted con paciencia las aguanta, entonces madura. Cuando madura, el diablo viene contra usted con toda su artillería, pero usted tendrá la victoria en vez de ser la víctima, porque usted es fuerte en el Señor. Su espíritu ha sido ejercitado para ese combate en el cual usted es el triunfador. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Conoce usted a una persona que no tiene dominio propio? ¿Sabe por qué? Porque nunca ha madurado, porque nunca ha tenido paciencia. Son como ciudades desprotegidas. Y una ciudad desprotegida significa una ciudad en manos de vándalos, de criminales, de hombres y mujeres depravados que hacen lo que quieren hacer en esa ciudad desprotegida. Ahora, tristemente debo confesar que yo conozco a personas sin dominio propio, y el diablo está haciendo un basurero de sus vidas. Sus hogares, sus negocios, sus testimonios son solo escombros. ¿Por qué? Porque no tienen ningún control sobre su espíritu. Son instrumentos en las manos de Satanás. Porque nunca aprendieron a tener paciencia y por eso el diablo va y viene a su antojo en sus vidas. Y usted me pregunta, pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Le diré lo que se supone que debe hacer. Se supone que debe tener paciencia hasta madurar. Y cuando el enemigo viene, usted empieza a alabar a Dios y a orar diciendo: Señor, no sé lo que es. No sé por qué has traído a mi vida esto. Francamente, no lo entiendo, pero Señor, lo voy a enfrentar. Voy a tener paciencia. Y en medio de todo esto, voy a alabar tu nombre. Ahora, si la prueba viene de Dios, ¿por qué no alabarle? Inmediatamente usted me pregunta, pastor, ¿y qué si es una prueba puesta por el diablo? Pues, mi amigo, mayor razón para alabar a Dios. ¿Por qué? Escuche, la última cosa que el diablo quiere es que usted alabe a Dios. Suponga que el diablo hace una de sus diabluras en usted y usted empieza a alabar a Dios.
¿Cuál será la reacción del diablo? Él dirá, este está trabajando en mi contra. A este tipo le persigo y le inundo con tribulaciones y problemas. ¿Y qué es lo que hace? ¡Alaba a Dios! Mejor dejo de molestarle. ¿Lo entiende? Si la tribulación proviene de Dios, alabe al Señor. Si es una prueba puesta por el diablo, con mayor razón alabe a Dios. Porque como la Biblia lo dice, debemos dar gracias a Dios por todo. Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La paciencia es necesaria para la madurez, la victoria y la prosperidad. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted es un agricultor, usted no puede acelerar el tiempo normal de la cosecha. Si usted quiere prosperar, debe aprender a ser paciente. El tiempo de la cosecha llegará. Gálatas 6:9. Porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. En otras palabras, hay que tener paciencia hasta el tiempo de la cosecha. Ahora recuerde, usted siempre cosechará después de haber sembrado. La razón por la cual muchos no cosechan es porque no quieren esperar. No tienen la paciencia suficiente para esperar. Y por eso, intuyo que quieren cosechar aún antes de haber sembrado. Absurdo, ¿no le parece? El agricultor sabe que la lluvia temprana llega durante la primavera. Es cuando pone la semilla en el suelo para que se beneficie de esas aguas. Y esa pequeña semilla de trigo o cebada o de lo que sea comienza a crecer. Y el agricultor tiene que ser paciente y esperar por la lluvia tardía con la cual todo crece. Y luego llega el tiempo de la cosecha. En una escala del 1 al 10, y si el 1 representa muy impaciente y el 10 representa muy paciente, ¿en dónde estaría ubicado usted? Y aunque las impaciencias son por lo general negativas, una impaciencia muy positiva es el estar impaciente por tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Espero que usted no haya estado muy impaciente esperando esta segunda parte de mi mensaje sobre la paciencia. Recuerde que estamos estudiando acerca de la paciencia como fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo dice en su epístola a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En primer lugar, ya vimos qué es la paciencia. Y dije que paciencia no es solo la habilidad de realizar algunas labores tediosas, ni soportar el dolor o aguantar a personas insoportables. Sí, es todo eso, pero es mucho más que eso. Alguien dijo, paciencia no es el sentarse con la cabeza agachada y aguantar con pasividad la fuerte lluvia hasta que termine. Es el Espíritu el que nos ayuda no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Paciencia no es el tener un espíritu fatalista y estático, aguantando todo lo que sea y como sea, sino tener un espíritu conocedor de que todas estas cosas nos guían hacia una meta gloriosa. En segundo lugar, vimos las cualidades de la paciencia de acuerdo a sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿No le gustaría a usted tener esa clase de vida? Ser un cristiano espiritualmente maduro, exhibir las flores, los frutos, la fragancia de Jesucristo en su vida. ¿Cómo le gustaría que la gente al verle diga, es como ver a Jesucristo? Bien, prosigamos con el material para hoy. Y para que usted saque el mayor provecho de este mensaje, tenga a la mano su Biblia y un cuaderno de apuntes para que tome notas de lo más pertinente de este estudio bíblico. Cuando éramos niños pequeños, creo que todos fuimos muy traviesos. Yo recuerdo que nos encantaba ir de casa en casa, tocando los timbres de cada puerta y corriendo a escondernos antes de que alguien abra la puerta. ¿Hizo usted algo así siendo niño? Estoy seguro que sí. La Biblia dice que debemos esperar en el Señor.
Y debemos entender lo que Dios dice cuando dice esperar, porque demora no es necesariamente que lo esté negando. Si usted quiere que Dios conteste sus oraciones, tiene que aprender a esperar en el Señor. A veces alguien me pregunta, pastor, ¿por qué Dios no me contesta inmediatamente? La respuesta es sencilla, porque Dios quiere que usted crezca. Es la forma que Él tiene para que usted madure. Para Dios el asunto de tiempo no es lo mismo que para nosotros. Solo espere en el Señor. Estuve leyendo acerca de la obra misionera en la India que comenzó a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Ongole. En ese tiempo era la única iglesia evangélica que había y seguramente por eso tenía como nombre la Estrella Solitaria de la India. Y así fue por casi 15 años. Después de 15 años de oración, de trabajo, de dedicación, de gastos financieros y de preocupación, esa iglesia tenía solo 10 creyentes. Ni siquiera un convertido por año. La junta directiva de esa denominación estuvo lista a cerrar esa obra. En la junta directiva había un hombre llamado Samuel Smith, que era un compositor. Él fue quien con música dijo en referencia a los Estados Unidos, mi patria, dulce tierra de libertad, a ti te canto. A este hombre se le quebrantó el corazón ante la perspectiva de abandonar la obra en la iglesia Estrella Solitaria de la India. Él creía que no debía cerrarse esa iglesia. Una noche en su habitación escribió lo siguiente: brilla estrella solitaria, en medio del dolor, las lágrimas y las tristes circunstancias. Brilla en medio de tus temores. Las estrellas solitarias en el cielo no son despreciadas. 30 años más tarde, esa iglesia cristiana de Ongole tenía 15,000 miembros. A su tiempo, a su debido tiempo, cosecharemos lo que hemos sembrado, si no nos damos por vencidos y tenemos paciencia. Dios conoce lo que es mejor para cada uno de sus hijos, y Dios sabe cuándo dar aquello que es mejor para sus hijos. Sabe que la paciencia es necesaria para la tranquilidad. Santiago 5, los versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. No hay felicidad ni tranquilidad sin paciencia. Una persona impaciente no es una persona feliz. Y si usted tiene problemas con este asunto de la paciencia, ¿por qué no trata de reír? Quiero decir, aprenda a reírse de sus problemas. Y si usted piensa que estoy tratando este asunto con frivolidad, pues no es así, mi amigo. Dios mismo nos ha dado la capacidad para reír. Nunca he experimentado que las cosas vayan tan, pero tan mal, que lo único que puede hacer es reírse. No ha vivido momentos realmente ridículos que le han provocado risa. Dios quiere que usted tenga momentos de alegría, de risa franca y contagiosa. Pero hay ciertas cosas en las cuales no tendrá tranquilidad hasta que aprenda a aceptarlas pacientemente. Y eso pudiera no ser un asunto de risa. Hay cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir. En la vida hay muchas cosas que usted no puede cambiar. Y esta es una realidad que debe aprender a admitirla. El otro día iba manejando por la carretera interestatal 40 y vi que en los carriles contrarios había un tremendo tapón en el tráfico debido a un accidente. Los vehículos estaban pacientemente estacionados en la carretera, cubriendo una distancia de por lo menos 5 kilómetros. Creo que ese tramo de la carretera 40 se convirtió en el estacionamiento más grande del mundo. Y vi los rostros de las personas que a la fuerza tenían que esperar que se reanudara el tráfico. Y debo confesar que he visto rostros más alegres en personas tomando purgante. Nadie parecía estar escuchando algún programa radial, y mucho menos nadie parecía estar contento. Espero que haya habido algunos cristianos que bajo cualquier circunstancia estuvieran gozosos en el Señor. ¿Cuál es el fruto de la paciencia, que a su vez es el fruto del Espíritu? Es madurez, es victoria, es prosperidad y es tranquilidad, tal y como lo dice el apóstol Santiago. Y si usted me dice,
Pastor Rogers, todo eso parece extraordinario, pero ¿cómo conseguir, cómo tener paciencia? Pues tenga un poquito de paciencia. Escuche mi respuesta. Al estudiar este tema en este pasaje de las Escrituras, noté una cosa muy interesante, una secuencia interesante. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Escúcheme, este orden no es gramaticalmente accidental, tiene una razón de ser, porque la paciencia está compuesta de amor, gozo y paz. Por ejemplo, veamos lo que Pablo dice del amor en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. Y en Efesios 4:2 el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La gente que no tiene amor no es gente paciente. Si usted es impaciente con su cónyuge, no le está demostrando el amor con que debe amarle. Si usted es impaciente con sus hijos, esa no es una demostración de amor. Pero ahora escúcheme atentamente. El problema no es que sea impaciente. El verdadero problema es su falta de amor. De paso, ¿quiere saber uno de los secretos del éxito al hacer cualquier cosa? Escúcheme. Vea las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Una persona sin amor por lo general es una persona egoísta que siempre está buscando lo suyo, su propia satisfacción. Nunca ve las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Padres que tienen éxito son aquellos padres que pueden ver la vida desde el punto de vista de sus hijos. ¿Quiere usted ser un hombre de negocios de éxito? Pues vea su negocio desde el punto de vista de sus clientes. ¿Quiere saber quién es un esposo exitoso? Una esposa exitosa. Es aquel o aquella que puede ver la vida desde el punto de vista de su esposo o de su esposa. Porque, como usted seguramente bien lo sabe, el matrimonio es una avenida de doble vía. Una persona egoísta mira todo desde su punto de vista. Una persona que tiene el fruto del Espíritu, que es amor, verá las cosas desde el punto de vista de los demás. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. Como lo ve, paciencia es estar lleno de amor, de misericordia, no solo con la capacidad, sino con la disposición para perdonar. Verá, a una persona que está llena de amor, difícilmente se le podrá provocar. Pero si una persona no está llena de amor, cualquier cosa le será de provocación. La paciencia entonces nace del amor. Pero no solo del amor, sino también del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que necesitamos para aguantar? Pues fortaleza. La próxima vez que usted sienta la necesidad de paciencia, por favor vea cuál es su nivel de gozo. ¿Está usted regocijándose en el Señor? ¿O las cosas que le impacientan le han convertido en una persona malhumorada, rencorosa, odiable e intratable? Las personas impacientes son, en verdad, intratables. Usted debe aprender a reír porque la risa es el amortiguador de la vida. El otro día leí una noticia en el periódico acerca de unas ballenas en un acuario gigantesco. Una de las ballenas empezó a dar vueltas alrededor del acuario y fue adquiriendo más y más velocidad. Y de repente embiste a la otra ballena con tanta fuerza que la mató. Trágico. Eso no hubiera pasado si esas ballenas hubieran estado en libertad en el mar. Y no pude dejar de pensar en eso porque las ballenas son parte de la creación de Dios. Y a ella se refiere el salmista cuando dice, allí está Leviatán que hiciste para que jugase con él. Este mismo versículo, el Salmo 104:26, en otra traducción dice, creaste las ballenas para que jugasen en el mar. ¿Para qué creó Dios las ballenas? Para que jugasen en el mar. ¿Ha visto usted alguna vez a las ballenas? Yo sí. Y es maravilloso el ver a estos gigantes marinos moverse tan fácilmente en el agua. Son como las mascotas de Dios en la tierra, o más bien dicho, en el océano.
pero debe tener paciencia para verlas. Si usted tiene problemas con la paciencia, tenga un poco de gozo, distráigase, relájese, sonría. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Una persona impaciente es sencillamente una persona que no tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz? Porque está mirando la causa de su impaciencia, en vez de tener sus ojos puestos en Cristo. Tenga como lema en su vida lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Déjeme decirle algo acerca de este fruto. ¿Ha visto usted alguna vez o ha escuchado que alguien en algún país del mundo haya fabricado frutas? Por supuesto que no. Verá, hay fábricas de tejidos, fábricas de electrodomésticos, fábricas de muebles, fábricas de zapatos, fábricas de productos plásticos, fábricas de vehículos. Hay fábricas en las cuales fabrican una infinidad de productos, pero fábrica de frutas. Tal vez en novelas o películas de ciencia ficción, pero no en la realidad. En la vida real hay viñedos, huertos frutales e invernaderos, pero no fábricas de frutos. Lo que sí fabrican son frutas plásticas que pueden engañar nuestra vista, pero no nuestro olfato, nuestro tacto, porque una fruta artificial carece de vida. Usted no puede manufacturar la paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Y la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La única manera en que una fruta crezca y madure en forma natural es estando en un clima adecuado. De lo que yo sé, nadie ha podido hacer crecer en el hielo de Alaska piñas o bananas, ni papas en el desierto del Sahara. Lo entiende, ¿verdad? Mi amigo, usted no va a hacer crecer y producir el fruto del Espíritu, a menos que esté caminando en el Espíritu y en el clima adecuado. Recuerde que usted nunca será un fracaso a menos que se rinda, a menos que tire la toalla, a menos que se detenga a centímetros de cruzar la meta. Usted nunca tendrá paciencia a menos que el Espíritu de Dios viva, more, habite en usted y con usted. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sabe cuál es el más intenso anhelo de mi corazón en este momento? Que Dios utilice este mensaje en el corazón de cada persona que lo escuchó, y que así como yo he aprendido de la palabra de Dios, usted también haya aprendido algo de valor eterno. Oro para que no seamos luces en las vidas de los demás, mientras nosotros mismos vivimos en tinieblas espirituales. Oro porque Dios nos ayude a todos a ser pacientes y ser buenos soldados del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de quienes me escuchan son personas ya salvadas por la gracia y la misericordia de Dios, pero tengo la convicción de que entre nuestros oyentes hay quienes todavía no tienen una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo. Y quiero invitar a esas personas, con todo el amor y la pasión espiritual de mi corazón, a que hagan ahora mismo una decisión por Cristo. Esposos, esposas, hijos e hijas, familiares, amigos, pueden tener ahora mismo la seguridad de la salvación si se arrepienten de sus pecados, los confiesan delante de Dios y aceptan por fe el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde murió para pagar la enorme culpa de nuestros pecados. Si lo hace, Él le perdonará, le limpiará, le sanará y le utilizará para que usted sea de bendición en la vida de otros. Y dé gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esa decisión espiritual, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y nosotros anhelamos participar de su gozo espiritual. Por eso lo invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta no solo que nos motivará y nos bendecirá,
en este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente y seguidor del Señor Jesucristo.